Génesis dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de los simios, de los lagartos, de Dios. Y Dios le encanta reconstruir. Mira que Adán y Eva perdieron el Edén, pero Dios envió los profetas y hace 2000 años envió a su propio Hijo. ¿Para qué? Para reconstruir una relación con Dios, para volver a experimentarlo, para volver a sentirlo, para volver a escucharlo, para volver a ver las obras de Dios en nosotros. Así que como la esencia de Dios es de reconstructor, quiere formar en nosotros y enseñarnos cómo reconstruir lo que se ha estropeado o lo que se ha hecho mal. Dios puede y desea, tiene tanto amor y tiene tanto poder que Él puede y Él desea hacer ¿qué? Cambiar nuestras circunstancias, y empieza con nuestro corazón. ¿Qué hace nuestro Dios? Cuando todo está deshecho, pero Él empieza aquí, porque si nosotros estamos mal aquí, las cosas las vamos a hacer mal si estamos mal aquí. Él te trajo a la iglesia, Él te trajo a Misión Ver Acá para empezar a trabajar aquí en tu corazón. El título de la enseñanza de hoy es el peor momento, mi mejor momento. Parece que esas dos palabras no pudieran conjugarse, no pudieran caminar juntas, peor y mejor, pero en la Biblia sí están, las vamos a ver. Porque lo que es imposible para los hombres, nos enseñó Jesús, para Dios todo es. Las cosas que tú y yo no podemos, Él sí puede. Estas palabras, peor y mejor, pueden estar juntas, con Dios sí. En tus fuerzas no. Peor significará que ahí te quedas. Peor significa que no te levantas. Peor significa que lo perdiste. Pero en la Biblia, en el peor momento, Dios puede empezar a trabajar y hacer un gran milagro. Peor y mejor con Dios sí pueden coexistir. Vamos a volver al profeta que nos revela más a Dios como un reconstructor. Miqueas capítulo 3 verso 1 dice: entonces dije, escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Si somos líderes, si somos hijos de Dios, ¿qué vamos a transmitir? Dice aquí, el derecho, lo bueno, lo recto, lo hermoso. Verso 2, ustedes en cambio odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Dios está diciéndonos, escúchame bien, este es un ejemplo extremo. Dios está diciendo a algunas personas, especialmente a los líderes del pueblo, que se volvieron caníbales, pero no físicamente. Aunque la ilustración habla de caníbales, que le arrancan la piel y los huesos se los rompen. Pero ese canibalismo es una figura literaria que Dios está usando para darnos a entender de gente que viene a la iglesia, pero no quiere cambiar. Y en la iglesia trae problemas, malicia, envidias, cosas malas. Cuando la gente no quiere cambiar, Dios está disgustado aquí con esa clase de personas. Viene a la iglesia a criticar. ¿Cómo así? ¿A eso viniste a la iglesia? ¿A eso te acercas a Dios? A criticar. ¿Tú viniste a eso? Para eso cogen el servicio a Dios. Juzgar, criticar, pelear, murmurar, hacer lo que quiere. No, Dios está enojado. Verso 4. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no le responderá. Qué dura palabra, que uno le pida a Dios y Dios no le responda. Qué dura palabra, qué dura palabra. Me pedirán auxilio. O sea que hay un bloqueo en nuestras oraciones cuando yo creo en Dios, pero mi conducta, mi corazón no quiere cambiar. Hay un bloqueo. Oye, ¿por qué Dios no me responderá en el ministerio? ¿Por qué no me responderá en la economía? ¿Por qué no me responderá en la familia? ¿Por qué no preguntamos, Señor, ¿hay algo mal en mí? ¿Por qué no hacemos un alto y le decimos esta mañana, Señor, examíname? ¿Será que las respuestas no han llegado por esto?
Yo soy un caníbal, despellejo hasta el pastor, le busco sus defectos, lo critico, vengo a la iglesia a eso, a echarle las culpas de mi mal a todo mundo. Es que no me comprenden, es que no me apoyan, es que no están para levantarlo a uno. ¿Tú viniste a eso a la iglesia? Esto no es humanismo. Aquí la obra la hace el Espíritu Santo. Hay que orar, hay que ayunar. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes: profetas que descarrían a mi pueblo, con el estómago lleno invitan ¿a qué? A la paz, y con el vientre vacío declaran ¿qué? Muy bien, llegamos al punto. Dice: con el estómago lleno invitan a la paz, pero con el vientre vacío, en el peor momento, ¿qué declaran ellos? ¿Tienen la visión de Dios? No tienen la visión de Dios. Un pueblo y hasta líderes, porque Dios les dice que son videntes, son profetas, son líderes. Se supone que deberían apoyarse en las promesas del Señor, no en las circunstancias. Pero tenemos una gente en ese tiempo de Miqueas, y especialmente líderes, que en ese tiempo se dirigían por los ojos y por las emociones. No por lo que Dios dice, no por los eternos principios de Dios, sino por las circunstancias. Eso no es correcto. Gente que vive por las emociones, y en los peores momentos entonces echa la pérdida. Nuestro peor momento puede convertirse en el mejor momento. ¿Por qué? Porque hay un Dios que levanta al caído. Hay un Dios que tiene poder para cambiar, nos puede transformar. Bendito sea nuestro Dios. Hoy voy a hablar de la reconstrucción, los reconstructores y la guerra psicológica. ¿La guerra qué? Sí, el no vivir por los ojos, el aprender a vivir por nuestro Dios, porque al final las palabras de Dios siempre son las que prevalecerán. Herodes se enalteció contra Jesús. Ustedes recuerdan a Herodes cuando estaba, a Poncio Pilato cuando estaba con Jesús. Recuerda que tengo la autoridad para liberarte y también para crucificarte. Ustedes lo recuerdan cómo se engrandeció y le dijo a Jesús: si yo quiero te doy la vida y si quiero te la quito. Jesús, ¿qué le respondió? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada del cielo. Si Dios no te hubiera regalado la vida, los ojos, los pies, si Dios no te permite nacer donde naciste, no tendrías ese cargo. Fue Dios quien te lo dio. Eso le dijo el Señor cuando Poncio Pilato estaba enaltecido. Y recuerdas que mandó traer un pequeño vasija. ¿Y qué hizo? Con esas pistas, ¿quién no? Se lavó las manos. Pero cuando tú lees la historia, libros de historia sobre Roma, Poncio Pilato terminó suicidándose. La verdad, al final las palabras de Dios son las que van a prevalecer. Tu éxito, ¿cómo es que dice? Que el hombre es como la hierba y su éxito como la flor de la hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Se seca, el hombre morirá. ¿Y qué pasa con la flor de la hierba? Se marchita. Eso solo 5 minutos. Así es la gloria del hombre, el éxito del hombre va a marchitarse. La palabra de Dios siempre va a prevalecer sobre las circunstancias. Podemos pasar circunstancias malas, como estar en medio de una tormenta. El peor momento con Dios se convierte en un milagro. ¡Aleluya! Si estamos con Él, saldremos adelante. Los felicito, todos los que respetamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Los peores momentos se convertirán en el mejor momento, porque Dios hará un milagro. Dale una alabanza. Gracias, mi Rey. Si nosotros nos guiamos por los ojos, estamos fallando, según la Biblia. ¿Por qué fallamos? Porque las circunstancias cambian. En cambio, la palabra de Dios es eterna. Cielos pasarán, la tierra pasará, pero mis palabras, dijo el Señor, nunca pasarán. Si nos guiamos por las circunstancias, por lo que estás pasando, ¿no? Qué reconstrucción en mi vida. ¿Y qué, pastor? Yo he fallado 1000 veces. Yo ya estoy caído, a mí ya se me fue el tiempo. Pero ¿se le fue el tiempo a Abraham a los 100 años? ¿Le pasó el tiempo a Sara a los 90? Luego, Dios no es el dueño de los tiempos.
Él lo que quiere hacer lo hace cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. ¿Cómo así que se fue mi tiempo? ¿Será que estás mirando las circunstancias en lugar de a Dios, su palabra? Si seguimos las circunstancias, nos estamos comportando como dice Miqueas 5, guiados por el estómago. Cuando nos van bien las cosas, vamos a culto, sí pastor, vamos a ir. Y cuando están mal las cosas, no quiero ir a Peniel, no. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Si nos guiamos por las circunstancias, nos puede pasar algo que sucedió, una tragedia. Te voy a hablar de historia, de que el principio de la Biblia no es fantasía. La Biblia es el manual de la vida. Dios, creador de la vida, nos enseñó cómo vivirla, cómo ser felices en ella, cómo darle la gloria. Y cuando no le hacemos caso al manual, a la palabra de Dios, sufrimos. Y eso pasó en los Estados Unidos hace unos años atrás. Permítame mostrarte el video documental de esto. La radio se hizo mayor el 30 de octubre de 1938 y fue gracias o por culpa de un jovencísimo Orson Welles que en la víspera de la noche de Halloween quiso hacer una broma por la radio haciendo creer que los extraterrestres estaban atacando la Tierra, gracias a un guión adaptado de la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells. Los afectados pidieron la cabeza del responsable y Wells tuvo que disculparse públicamente. Él es Orson Welles, una persona de la vida real, un suceso de la vida real, es un hecho histórico, lo que pasó en los Estados Unidos en 1938. Ellos creyeron una broma el 30 de octubre, la víspera del Halloween. Este hombre la víspera de Halloween dijo, ya sé, para ambientar el Día de las Brujas voy a hacer esto. Y empezó a narrar, se llevó músicos y efectos y de todo, empezó a narrar una invasión alienígena y la gente lo creyó. Algunos diarios dicen, el día que la radio anunció el fin del mundo, al día siguiente hubo títulos catástrofe en los diarios de New York Times. Oyentes en pánico confunden una ficción sobre la guerra con la realidad. The Boston Herald, el titular de ese diario, una pretendida invasión marciana sumerge al país en el pánico. The Southbridge News, Massachusetts, un pánico colectivo. La crónica del día siguiente decía que el pánico causado por el radioteatro de Wells generó embotellamientos, accidentes de tránsito, avalanchas humanas, agolpamientos frente a comisarías, hospitales e iglesias, además de suicidios, abortos e infartos. ¡Wow! La gente se infartó y se murió. Mujeres abortaron sus hijos, se les vino prematuramente. Otras personas se suicidaron. Replicaron este ejercicio 10 años después. Un loco periodista dijo, lo quiero hacer en el Perú. Mira lo que pasó en el Perú 10 años después. 5 muertos y varios suicidios y un edificio calcinado. La Guerra de los Mundos en Quito, 1949. Los ecuatorianos emularon el fake radiofónico de Orson Welles que advertía de una invasión. La gente se agolpó sobre el lugar, asesinaron personas, incendiaron un edificio, otras personas se quitaron la vida. ¿Todo por qué? Una guerra psicológica. En los peores momentos de nuestras vidas es justo el mejor momento. ¿Por qué? Porque puedo ver a Dios. Te voy a quitar la vida, nos dice un asaltante, te voy a quitar la vida. Si nos dejamos dominar por el pánico, ¿quién sabe qué locura cometemos? Pero si recordamos las Sagradas Escrituras, ¿qué dice Eclesiastés? Mejor es el día de la muerte que el del nacimiento. Para mí vivir es Cristo y morir es mi triunfo, porque me voy a encontrar con el Señor. Si yo afirmo mi mente a la palabra de Dios, si no me dejo en la guerra psicológica decir que mi reconstrucción no será posible, que estoy solo, que me voy a quedar ahí, que yo nunca voy a ser un líder, que jamás voy a levantar un ministerio, a otras cosas, que siendo líder no voy a prosperar, que me toca ser un mundano,
un burrito de trabajo y consagrarme a una empresa, porque jamás veré los milagros. Si tú haces eso, te puede pasar esto mismo, que tu reconstrucción le haces suicidio, la matas, la abortas. Hay una palabra de Dios para nosotros este año. ¿Qué? Que Dios quiere volver a... Tenemos esa palabra, ha sido engendrada en nosotros, plantada, pero la gente, por lo que le dice cualquier cuentero, puede abortar la palabra. Por el pánico, como le sucedió a estas personas en los Estados Unidos o en el Perú. Hechos reales, historia real. ¿De qué? De que la guerra psicológica, si gana el enemigo, si ganan los demonios, su visión de fracaso gana, su visión de incredulidad y pesimismo gana, jamás veremos un milagro. El día de hoy es bastante serio. No puedes salir de aquí sin orar con seriedad y decirle al Señor: yo necesito que tomes control de mi mente. Yo necesito, Jesús, que entres y domines mi mente, que la palabra de Dios empiece a nutrir mi mente y anclarse en ella. Ayúdame a amar la Biblia, leerla diariamente y creerla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para reconstruir nuestras vidas. Tiene el poder para cambiar toda circunstancia. Tiene el poder para sanarnos. Voy a hablarte en primer lugar lo que revela el capítulo 3 de Miqueas. Lo primero, la psicología de los labios apretados. ¿Ustedes conocen esa psicología o no? Yo creo que ni los psicólogos en la facultad de psicología la conocen, porque no leen mucho la Biblia, pero está aquí en la Biblia. La psicología de los labios apretados. Miqueas capítulo 3, en el versículo, sigamos la lectura en el 7. Dice: los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, porque no les dará respuesta. Wow. La psicología de los labios apretados. ¿Cuál es esa psicología? El versículo 7 dice: los videntes quedarán en vergüenza, Dios les tapará la boca, dice esta versión, Nueva Versión Internacional. Pero en una versión bien antigua de la Reina Valera, y se llama así la versión Reina Valera antigua, dice así: serán avergonzados los profetas y confundiré a los adivinos, y ellos todos cubrirán ¿su qué? A ver, todos, apriétenme los labios, por favor, bien apretaditos. Algo así es lo que está diciendo la Biblia. Ahora lo voy a leer en la Reina Valera de 1960. Dice así: y serán avergonzados los profetas, se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Es lo que está diciendo Dios. Es un acto involuntario del hombre. A veces cuando estamos nerviosos o estamos en angustia, ¿qué hacemos? ¿No te ha pasado? Y a veces es involuntario, ni te das cuenta. Es un acto involuntario. Es como un reflejo casi. Que cuando estamos preocupados, angustiados, o cuando algo no nos sale bien, entonces algunos empiezan hasta a comérselo, ¿cierto? Y es involuntario este reflejo. Dios está diciendo a esos que tienen una visión de el estómago cuando están bien, entonces, qué lindo el líder, qué lindo el pastor, porque le salieron las cosas bien. Y cuando le salen mal, todos están en pecado. Pero no es Dios, sino es que lo guían sus emociones, lo domina su corazón, no la Biblia. La leen, la estudian, pero no les sirve de nada porque no la viven. Cuando llegan esos momentos malos, no se acuerdan de ella y no la aplican. Los guía solo su corazón y las circunstancias. Dios dice que a los líderes que viven su vida con esa visión de las circunstancias, de que se mueven por emociones y solo por el momento, dice que ellos quedarán, la psicología de los labios, ¿qué? Apretados. Pero Dios dice, yo quiero recordarte que cuando estás empezando a buscar a Dios, habrá gente que te dicen que eso no sirve de nada. No todo el mundo cuando estás entrando con Dios te va a decir: uy, qué chévere tu cambio, qué bueno que estás en la iglesia, bravo. No todo el mundo. Hay gente que se va a burlar de ti y te va a decir la psicología de los labios. Vas a terminar avergonzado y tú empiezas a preocuparte. Eso, si haya metido con un ministerio, eso, a ver si allá le regalan su casa. Y la gente empieza, la psicología de los labios, empiezan a preocuparse, ¿será verdad?
me voy a quedar así. Pero la Biblia dice que nadie paga como Dios paga. Aleluya. Mi Dios me suplirá todo según sus riquezas en gloria, dice la Biblia. No la gente, Dios. No el hombre, Dios me pagará. Porque eso dice la Biblia. Entonces tú estás en una guerra psicológica cuando vas a reconstruir. Cuando Dios te llama a consagrarte, a dar un paso para hacer una conexión en tu casa, entras en una guerra psicológica. Hay gente que no te va a apoyar a hacer una conexión en tu casa. Te van a decir que te están manipulando, que es una pérdida de tiempo. No te van a acompañar. En la empresa, en la universidad, cuando decidas hacer una conexión y servirle a Dios en ese lugar, empiezas a entrar en una guerra psicológica. La guerra de los labios. ¿De los qué? La psicología de los labios, ¿qué? Quedarás avergonzado. Apretarán los labios. Quedarás avergonzado. Pero la Biblia dice quiénes quedan avergonzados. Leámoslo. Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46. Dios dice quién termina con los labios así. La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semidescubierto irá gritando: impuro, impuro. ¿Con el rostro qué? Aquí se usa otra vez la figura de los labios apretados. Con el rostro así, irá gritando: impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir como aislado y fuera de ¿dónde? De donde estaba la iglesia, donde estaba el pueblo de Dios. ¿Quiénes terminan con el labio apretado? En primer lugar, la gente que se aísla de la iglesia. Tenaz. ¿La gente que qué? Que se aísla de la iglesia. Y la gente que se deja contagiar de enfermedad. Mira lo que dice el texto bíblico: una enfermedad infecciosa. La gente que se deja contagiar. ¿Qué enfermedad? En el mundo hay varias enfermedades que tratan de contagiar a los cristianos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el desorden sexual, la borrachera, los vicios, la embriaguez. ¿Qué otro? La murmuración, el pesimismo, el negativismo. Si tú te dejas contagiar de eso y empiezas a aislarte del campamento, ahí la tienes. Los felicito, así sea por la internet, los que están conectados respetando a Dios, porque eso garantiza que no terminarás con el labio. Es pura guerra psicológica del diablo. Otro momento donde habla del labio apretado es Ezequiel capítulo 24. Ezequiel capítulo 24, verso 21 y 22 dice: adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: voy a profanar mi santuario, orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto. Los hijos y las hijas de ustedes que ustedes dejaron morir a filo de espada, y ustedes harán lo mismo que yo. No se cubrirán la barba ni comerán el pan de duelo. En la versión Dios habla hoy, leámoslo. Dice: dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor: voy a profanar mi templo, que a ustedes tanto les gusta mirar y tanto quieren, y que es orgullo y su fuerza. Los hijos e hijas que ustedes dejaron en Jerusalén morirán asesinados. Diles: ustedes harán lo mismo que yo he hecho. No podrán ¿qué? Cubrirse la cara en señal de dolor. Esa expresión cubrirse la cara es otra vez la misma. Los labios ¿cómo? Apretados. Es la misma en el original hebreo, perdón. Es la misma expresión. ¿Y por qué terminan? Les dice a Ezequiel que por qué terminan por la misma razón que en Levítico: profanarme. Cuando te aíslas de la iglesia o empiezas a contaminar en la iglesia, en lugar de ser bendición, venir humilde, vienes así como mala leche. ¿Qué es mala leche? Vienes a hacer cosas desagradables, a chismosear, a envidiar, a sembrar rebeldía, suspicacias. Cuando haces una cosa así, o cuando te aíslas, entonces el Señor dice: ellos sí terminarán con el labio apretado. Venimos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Haya que hacer lo que haya que hacer. Servimos a Dios con humildad, con inocencia. Lo que nos compongan a hacer, lo hacemos con el corazón puro de amor. Los que hacemos así, querido, este año terminaremos viendo es un milagro. Mi peor día será el mejor día, porque Dios se levantará y me ayudará. Mira cómo lo dice Job, Job capítulo 8.
Leámoslo en Job capítulo 8, versículo 4 al 7. Si tus hijos pecaron contra Dios, escucha, el peor momento, un pecado, caíste en un pecado. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Vino un problema, vino una angustia, chocaron el carro, se quedó sin trabajo, algo malo pasó por el pecado. Dice, pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, si eres puro y recto, no mala leche, no infectado de enfermedad y murmuración, si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá, te reconstruirá en el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas a tu prosperidad futura. ¿Cuántos le dan una alabanza? ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Oye, ¿cómo empieza el texto? Si tus hijos han pecado, a nosotros los pecadores, nuestro peor momento, le fallamos a Dios, nos vinieron malas consecuencias, Dios te dio el merecido de tu pecado, algo malo sucedió, pero dice, si yo me vuelvo a Dios y le pido perdón y vengo sin infecciones, sin malicia, sin rebeldía, vengo con mi corazón puro, dice que Él me reedificará y me defenderá, y que mi prosperidad será mayor que lo que antes tuve. ¡Gloria a Dios! ¿Merece otra alabanza o no? ¡Gloria a Dios! En segundo lugar, lo que dice la profecía del capítulo 3, la psicología de los recursos. Leamos el versículo 8. Miqueas 3:8 dice, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de ¿qué? Y de fuerza. Ponle cuidado de lo que dice que está lleno. Primero dice, estoy lleno de títulos de la universidad. ¿Tenía muchos títulos ese hombre, Miqueas? Dice, estoy lleno de dinero. ¿Vivía en Hollywood? ¿Vivía en estrato 6? No. Él dice características, cosas que no son tangibles, cosas que tú no puedes tocar, palpar. No. Dice poder, dice Espíritu del Señor, justicia y fuerza. Wow, son cosas intangibles, son cosas que recibimos por la fe. No son títulos, no son posiciones, no es un trabajo, no es la compañía de alguien. No dijo estoy lleno de estrellas ninja, ya. Tampoco. Artes marciales mixtas, tampoco. Habló fue de las cosas que solo provee Dios. Poder, Espíritu Santo, justicia. El único que nos hace justos es Él. Cosas que solo da Dios. Y Él dice estoy lleno de eso para salir victorioso. Ahora recuerda de dónde venía Miqueas. Allá donde está el globo rojo. Lo azul es el mar Mediterráneo. El globo rojo es Moreset. Moreset. Arriba es Jerusalén, la ciudad santa. Moreset era un municipio, un caserío, ni siquiera un municipio, de solo gente campesina. Pero los recursos de él no dice yo tengo posición, pinta, mire, yo soy una pinta, mire cómo me he visto, mi peinado, tampoco. ¿En qué se apoya él? Ni en ninguna pinta, ni en ningún dinero, ni en ningún título. ¿En qué se apoya? ¿Cuáles son los recursos que tiene Miqueas, que Dios le dio a Miqueas? Poder, Espíritu Santo, justicia y ¿qué más dice? Y fuerza. Esos son los recursos que él tiene para reconstruir, para que Dios lo respalde. La psicología de los recursos. El mundo te dice que si no tienes ciertos recursos no triunfas y no eres feliz. Pero la Biblia dice que si tienes al Espíritu del Señor, que si tienes al Señor y su justicia, que si tienes su fuerza, tú y yo, todo lo podemos en Él porque nos fortalece. Fuerza de Dios, que todo lo que necesitamos es la fuerza de Dios y saldremos adelante y seremos felices si tengo la fuerza de Dios. Así esté acompañado o esté solo, sea casado o viva soltero, tenga salud o me esté afligiendo alguna enfermedad. Pero si tengo al Señor, como Nick Vujicic, que no tiene pies, no tiene brazos, pero es un héroe que le da la vuelta al mundo, que lo invitan presidentes, reyes a hablarles, pero no tiene brazos, no tiene pies, pero tiene la fuerza del Señor, tiene el Espíritu Santo y es un héroe bendecido y feliz. Koach es la palabra fuerza que se usa generalmente en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Es la palabra koach, que traduce fuerza o fortaleza. Esa es la palabra usual. Pero en Miqueas 8
Él no usa esa palabra. Miqueas no usa Coag. ¿Cuál palabra usa? Usa Geburá. Usa la palabra Geburá, que traduce fuerza, pero que viene de Dios. ¡Wow! Es distinta a Coag. Coag es la capacidad que tú tienes. Coag son los recursos humanos, naturales, físicos. Pero en cambio, Geburá, ¿qué es? Lo que Dios da. ¡Wow! En Job otra vez vemos Geburá. Job capítulo 39, 19 dice: ¿Le has dado al caballo su fuerza? Dios le pregunta a Job cuando Job estaba en prueba y estaba un poco quejándose. Le pregunta: ¿acaso tú le diste él? Y ahí se usa la palabra Geburá. ¿Quién hace al caballo fuerte? Dios dice: yo se lo di. Volvamos a Miqueas capítulo 3 versículo 9. Dice el 9: escuchen esto, ustedes gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho. Los recursos que tenía Miqueas, en cambio esa gente natural, esos líderes que se habían vuelto mundanos, aborrecían eso que tenía. Él dice: estoy lleno de justicia. Ellos aborrecen eso. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro contexto? Nosotros podemos escoger lo siguiente. Escúchame bien. Para tu proyecto de este año 2020 y toda tu vida, voy a terminar con dos textos donde se menciona el Geburá. Isaías 28:2 dice: miren, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Se usa Geburá. ¿Con quién cuenta el Señor? Con quien Él le da su fuerza. Ay, yo quiero que Dios cuente conmigo. Yo quiero que lo que sucedió en la Biblia me suceda a mí. Que se multipliquen los peces y los panes, lo que yo tengo. Que el Señor me levante de mi humillación. Yo quiero que se haga lo que sucedió en la Biblia, de pasar de ser pastor a ser un rey, de dejar de ser viuda y tener un excelente matrimonio. Yo quiero que eso me pase con quienes cuentan el Señor. Y Daniel capítulo 2 versículo 23 se usa otra vez Geburá. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y Geburá. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Daniel fue un joven huérfano, esclavo. Lo esclavizaron los que asesinaron a sus padres. Estaba en una tierra extraña, fue desplazado por la violencia, pero él dice: estoy lleno del poder, y terminó siendo el gobernante predilecto del rey. Dios lo levantó. La guerra psicológica que debemos vencer, la de los labios apretados y la de al comienzo terminé con una historia 1938 de los Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Orson Welles. ¿Y qué pasó? Gente se suicidó, mujeres abortaron, gente se infartó y se murió de infarto. Colapsaron el tráfico, colapsaron las ciudades por el pánico, la guerra psicológica. Y le exigieron a él que tenía que presentarse frente a las cámaras, y ahí lo vieron al final pidiendo perdón. Pero yo quiero mostrarte, para terminar, lo que siguió después de que él pidió perdón. Aquel día se desató el pánico, como demuestran los titulares de prensa de la época. Pero cuando se calmaron los ánimos, todos se rindieron a la maestría del joven Orson, que había logrado engañar al país entero con solo 23 años de edad. Ese comentario puede conducir a una guerra. ¿Cuánto mejor sería para la humanidad que todas las naciones aprendieran a vivir juntas y en paz? Su extraordinario triunfo radiofónico le abrió las puertas de Hollywood, y así, con 25 años de edad, Orson pudo rodar su primera película, que resultó ser Ciudadano Kane. ¿Qué pasó después de ese peor momento? Cuando pidió perdón, lo que sucedió es que lo llamaron de Hollywood. Se casó con Rita Hayworth. No sé si algunos han oído la historia, ella creo que aquí también la he contado. Era la diva de Hollywood. Era la mujer más hermosa, codiciada. Se enamoró de este tipo.
se casó con ella, de ahí para allá se volvió un multimillonario. De ahí para allá se volvió la estrella de cine. Hizo de las películas de en esa época, en los años 30 y 40, las mejores películas. Y con la diva como esposa, Rita Hayworth, su peor momento se volvió ¿en qué? ¿Será que no te puede pasar a ti que eres un hijo de Dios, a mí que soy su siervo? ¿No nos puede pasar a nosotros? Por supuesto, este es el mensaje de la Biblia. Este es el mensaje de Dios.